La presencia de Dios, ¿correcto? Probablemente alguno por ahí me vio el jueves. No lo reconocí tal vez porque traían el disfraz. En la tarde vamos a hablar de eso, un poco de eso. Nos han pedido hablar un poco de eso, así que los esperamos por la tarde. Pero en esa mañana quiero compartir con ustedes el amor de Dios. ¿Estamos listos con este? Ok. Queremos compartir con ustedes el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Pero antes de entrar al estudio, quiero que observes con mucha atención el video que vamos a pasar a continuación. Está en inglés, así que lo vamos a tratar de traducir. No porque sepa tanto inglés, sino porque ahí va a estar escrito. Pongamos atención. Detén el auto ahora mismo. Sal afuera. Tu Dios es la razón por la que estoy haciendo esto, porque no creo en tu Dios y nunca he visto a un cristiano que verdaderamente crea en su fe. Ahora date la vuelta y arrodíllate ahora mismo. Cállate. Mantente ahí en silencio. No te muevas. ¿Estás listo para averiguar de qué estás hecho? Por favor, te voy a hacer una simple pregunta con una simple respuesta. Piensa cuidadosamente antes de responder. Tú dices ser cristiano. Vamos a ver cuán importante es Cristo para ti. Él recibió clavos en la cruz por ti. Él murió por ti. ¿Acaso tú morirías por Él? Te voy a hacer esta pregunta y tienes 10 segundos para responderla. Tu respuesta determinará si vives o mueres. Tu vida entera se definirá en este momento. ¿Estás listo para morir por tu fe? Di las palabras "estoy listo" y jalaré del gatillo. Y si no, entonces te dejaré vivir, sabiendo que a lo que te dedicaste toda tu vida aparentemente significa nada. Así que, ¿estás listo para morir por tu fe? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. No estoy listo. No estoy listo. No estoy listo. Las acciones hablan más que las palabras.
rest my case. comprobé lo que yo quería. Go. Just go. Vete, solo vete. Si estuvieras dispuesto a morir por Él, si estuvieras dispuesto a hablarle a alguien como yo acerca de Él, pero tú no eres esa persona. No eres esa persona. ¿Estarías tú hoy listo a morir por Cristo? ¿Estarías listo a morir por Cristo? Dice el Salmo 23 que Él es vuestro pastor. Nada, ¿qué cosa?, nos faltará. Él murió por ti. Él sufrió por ti. ¿Acaso estaríamos listos? Mira, te voy a mostrar en esta mañana por lo menos 3 características de cómo es ese amor divino. El amor de nuestro pastor, no el pastor Enríquez, sino Cristo Jesús, para con nosotros que somos, ¿qué cosa? Sus ovejas, sus hijos. Mira, abramos nuestras Biblias y vamos al Evangelio según San Mateo. Y vamos a centrarnos ahí en este pasaje, en una parábola que probablemente ya sea conocida por cada uno de los que estamos en este lugar. Pero abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18. Nuestra hermana Díaz tuvo nuestra lectura bíblica que se centró en el versículo 11, cuando dice: porque Dios, el Hijo del Hombre, vino a salvar y a buscar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Es decir, Dios vino a buscarnos a nosotros. Así que probablemente en algún momento de tu vida te has encontrado perdido, has estado desorientado, no encuentras la salida, no sabes qué hacer. Dale gloria a Dios, porque Dios vino a buscarte. No vino a buscar solo a los adventistas del séptimo día. Vino a buscar a todos aquellos que están perdidos. Y mira, leamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 12 en adelante. Vamos a recordar nuevamente esta parábola que probablemente conocemos muchos de nosotros. Dice la palabra del Señor, pero me gusta cómo Mateo, aunque se encuentra en otro evangelio, pero me gusta cómo Mateo narra esta historia de la parábola de la oveja perdida. Y dice: ¿qué os parece si un hombre tuviese cuántas ovejas? 100, y se descarría una de ellas. A ver, ayúdenme, porque soy pastor, no matemático. Si tuvimos 100 ovejas y se descarría una, ¿cuántas nos quedan? 99, muy bien. Ahora, ¿cómo es que este pastor se da cuenta que de las 99 hacía falta una oveja? ¿Acaso era el anciano de las ovejas? ¿Acaso era el primer anciano de las ovejas y por eso se dio cuenta? Porque probablemente muchos no se han dado cuenta que nuestro primer anciano no está. ¿Y quién se va a dar cuenta si somos muchos aquí? Bueno, Jessica, quien es la hija del hermano Gerardo, si alguien la conoce, me comunicó que ella está en el hospital desde anoche y pidió que orésemos por ella. Así que nuestras oraciones tengamos a la hija del hermano Gerardo, Jessica. ¿Okay? Pero
cómo este pastor, de lo que describe Mateo, se dio cuenta que le hacía falta una oveja. A ver, ayúdame a pensar. ¿Cómo crees tú que de las 99, de las 100 ovejas, el pastor se dio cuenta? Mira, déjame hablarte un poco de cómo era ya en aquel entonces, hace muchos años atrás, en el Medio Oriente, lo que era el trabajo del pastor de ovejas. El trabajo del pastor de ovejas no era un trabajo sencillo, era el trabajo más difícil y complicado en aquel entonces. Por lo tanto, no cualquiera era pastor de ovejas. Mira, el pastor tenía que cuidar bien a sus ovejas, porque en los lugares de aquel entonces donde ellos sacaban a las ovejas a poder comer del pasto, no eran lugares planos como ahora entonces que conocemos las planicies, sino que aquellos lugares eran tramos cortos y después de 5 o 10 metros habían grandes desfiladeros. Y el pastor tenía que cuidar las ovejas muy bien, porque cualquiera se podía ir al despeñadero. Así que el trabajo del pastor no era fácil. Él tenía que rendirle al pueblo, siempre tenía que entregarle al pueblo, hacerle saber al pueblo que las ovejas se encontraban completas. Y si eso no era así, si en aquel entonces hacía falta una oveja, la historia dice que el pueblo ni siquiera dormía por esa oveja que no estaba en el redil. Por lo tanto, él tenía que salir a buscar a la oveja, y si no encontraba viva la oveja, él tenía que lacerarle, cortarle la piel de aquella oveja, y tenía que traer la piel, mostrarle al pueblo que la oveja se había muerto, y solo así entonces el pueblo descansaba tranquilo. Es decir, no era un trabajo fácil, era un trabajo difícil. Entonces el pastor tenía que conocer bien a sus ovejas. Ahora quiero imaginarme cómo es que se dio cuenta este pastor que le hacía falta una oveja. ¿Acaso el pastor tenía enumerado ahí en la oreja, como ahora con las vacas le cuelgan un número, y entonces el pastor vio que la 89 no entró? ¿Dónde está? ¿Ustedes creen que de esa forma se dio cuenta? ¿Ustedes creen que el pastor tal vez le tenía por nombre a cada una de ellas, y entonces de pronto dijo: la oveja Enríquez no está? ¿Dónde se quedó? ¿Ustedes creen que de esa forma se dio cuenta el pastor? Bueno, mira, el pastor amaba tanto a su oveja, el pastor cuidaba tanto al redil, que bastaba simplemente con una sola mirada para poder darse cuenta si le hacía falta una oveja. Yo quiero imaginarme en aquella tarde, ya el sol se estaba poniendo, tenía que meter a las ovejas, y en aquella tarde de pronto una sola mirada revisó su rebaño y no podía creer, le hacía falta una. Volvió a recorrer su mirada una vez más y efectivamente le hacía falta una oveja. Mira, primer característica del amor de este pastor para con su oveja es que la primer característica es que el amor del pastor para con su oveja es individual. ¿Cómo es el amor del pastor para con su oveja? Individual. Mira, este pastor amaba tanto a sus ovejas que conocía a cada una de sus ovejas de manera individual. Él sabía muy bien si todas estaban dentro o si le hacía falta una, y se dio cuenta, como Mateo lo describe, que una se había descarriado. Mira, escuché una ilustración, leí una ilustración en cierta ocasión de un joven universitario. Este joven universitario estudió como en una universidad adventista, como lo conocemos aquí, La Sierra, Loma Linda, PUC, pero en México también está Montemorelos y Lindavista. Y entonces un joven universitario fue a la universidad adventista, y llegó el momento en el cual este joven se había cansado ya, se había fastidiado, porque aunque no era cristiano, pero ya estaba cansado de estar escuchando a Dios por todas partes.
A las 6 de la mañana lo levantaban a la fuerza porque tenía que ir al devocional para estudiar la palabra de Dios. Después, a las 7 de la mañana, él tenía que ir al comedor a desayunar, pero antes de desayunar tenían que orar para pedir la bendición de Dios. A las 8, al irse a la escuela, antes de empezar cada clase, oraban para pedir la dirección de Dios. Al mediodía, al venir a comer, nuevamente tenían que orar para pedir la bendición de Dios. Por la tarde, al ir al trabajo, antes de iniciar su trabajo, oraban para pedir la bendición de Dios. Y antes de dormir, antes de ir a la cama, se reunían nuevamente para tener la vespertina, estudiar la palabra del Señor. Dios por todas partes. Por si fuera poco, los sábados lo obligaban para ir a la iglesia a estudiar la palabra de Dios. Y ese joven estaba cansado ya de estar escuchando a Dios por todas partes. Así que él decidió que el próximo mes, cuando sus padres le enviaran el dinero para pagar su colegiatura, el muchacho, en vez de ir a pagar la colegiatura, se lo guardó y salió de la universidad ese fin de semana. Y entonces el joven salió de la universidad, se fue a la ciudad más cercana y empezó a gastar todo lo que él tenía. Empezó a disfrutar de la vida que le ofrecían allá en el mundo, feliz, contento, porque ya no escuchaba nada que tuviera que ver con Dios. Entonces, muy de noche, ya cansado después de tanto que había disfrutado el sábado, ese joven decidió pasar la noche en un cuarto de hotel. No quería llegar a la universidad. Y entonces él fue al hotel, agarró su habitación y entonces dijo: bueno, voy a ir a refrescarme a la alberca del hotel, a la piscina del hotel. Y entonces dejó su cosa en el cuarto, se cambió y se fue a la alberca. Entonces, cuando él llegó a la alberca, a la piscina, vio que la alberca era grande y observó en la parte de atrás un trampolín. Estaba la escalera y allá arriba estaba el trampolín para poder tirarse clavados. Y entonces el muchacho dijo: voy a ir a tirarme un clavado de ese trampolín. Y entonces él fue a la escalera, comenzó a subir la escalera y entonces al llegar a la parte de arriba pudo sentir el estado de ebriedad en la que él se encontraba. Cuando se paró en la plataforma, comenzó a temblarse a mareo por el estado de ebriedad. Y entonces este muchacho extendió los brazos para poder guardar el equilibrio. Y dijo: yo me voy a tirar un clavado de ese trampolín. Y empezó a caminar despacio en el trampolín, guardando el equilibrio, hasta que llegó a la orilla del trampolín. Y entonces estaba listo para tomar el impulso y tirarse un clavado, cuando de pronto unos reflectores enfrente de él se prendió la luz. Y esa luz era tan potente que su mirada no podía aguantar la lumbre, la luz de esos reflectores. Y entonces aquel muchacho tiró su mirada hacia atrás. Cuando él tiró la mirada hacia atrás, pudo observar la sombra en aquel trampolín que su cuerpo reflejaba. Y dime tú, ¿cuál era la sombra que este joven veía? Una cruz. Y después de unos segundos de contemplar esa cruz, los reflectores se apagaron. Y entonces este joven estaba aún más enojado. Decía: pero Señor, ¿por qué? Yo he salido de esa universidad porque ya no quería saber de ti, y hasta aquí tú estás aquí todavía conmigo. Por favor, aléjate, déjame en paz aunque sea un día. Y estaba tan enojado que mejor bajó de ese trampolín y se sentó a la orilla de esa alberca a esperar que se le bajara el enojo. Después de unos minutos, ahora sí, dijo este joven: voy a ir a tirarme del trampolín. Pero antes, dijo el joven, voy a probar qué tan fría está el agua. Y entonces el joven, sentado a la orilla de la alberca, comenzó a meter su brazo a la alberca y cada vez bajaba más y más y más hasta llegar al fondo de esa alberca. Este joven pudo encontrar
que no había ni una sola gota de agua. Yo te pregunto, ¿acaso fue de pura casualidad los reflectores que se encendieron en aquella ocasión? No, nada era casualidad. ¿Quién estaba ahí con él? Dios. Cristo estaba con él. Aun cuando él había tomado la decisión de ir y disfrutar, allí estaba la presencia de Dios. Porque, querido hermano, querido amigo, el amor de nuestro pastor divino para con sus ovejas, nosotros, es exactamente igual. Dios nos ama tanto que nos ama de manera individual. Él está con cada uno de nosotros donde quiera que vayamos. Ahí está la presencia de Dios, porque Dios te ama de manera individual. La Biblia describe que hasta Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Los que aún tenemos, ¿verdad?, el poco cabello. Él conoce los cabellos que tenemos en la cabeza, porque el amor de nuestro pastor divino es individual. Segunda característica, mira, sigamos leyendo el versículo 12. La parte final del texto dice: no dejaría las 99 y va por los montes a buscar la que se había, ¿qué cosa?, descarriado. Mira ahora la actitud que tomó el pastor. Dice la Biblia que él dejó a las 99 por ir a buscar esa que se había descarriado. Mira, al pastor no le importó que ya la tarde había caído, que ya se hacía noche en ese lugar, que el frío, la temperatura había disminuido, había un frío en el lugar, los peligros que él tenía que enfrentar para ir a buscar esa oveja. Ese pastor no le importó, porque amaba tanto a su oveja que no solamente lo demostraba de forma individual, sino que, segunda característica, el amor de este pastor para con su oveja lo demostró al ir a buscarla, sin importarle los peligros que él tenía que enfrentar. A él no le importó dejar las 99 por ir a buscar esa que se la había perdido, porque él amaba a su oveja, que lo demostraba de forma individual. Sabes, querida familia, el amor de nuestro pastor divino es exactamente igual. Dios nos ama tanto que también lo ha demostrado al venir a buscarnos. Y al venir a buscarnos, Cristo nos quiere llevar para poder morar donde Él está y quiere salvarte. Pero para salvarnos, querida familia, al venir a buscarnos, Cristo Jesús tuvo que sufrir engaños. Por venir a buscarnos, Cristo Jesús tuvo que sufrir burlas, golpes, escupitazos que la gente le lanzaba al cuerpo malherido de Cristo. Recibió latigazos por venir a buscarnos. Clavaron en su frente una corona de espinas, espinas gruesas que cuando clavaron en su frente, sangre brotaba de él. En la espalda recibió tantos latigazos que cada latigazo abría su piel, laceraba su piel, y más sangre preciosa brotaba de él. Todo por venir a buscarnos. Para terminar de rematarla, clavaron en sus manos y en sus pies clavos que los estudiosos dicen de aproximadamente 12 pulgadas, que atravesaron los pies y las manos de Cristo. Y todo por venir a buscarte, por venir a buscarnos. Porque el amor de nuestro pastor divino para con nosotros, sus ovejas, lo demuestra
de la misma manera. Dios nos ha venido a buscar para que tú y yo podamos ser salvos en el nombre de Jesús. Versículo 13, la tercera característica. Dice la palabra del Señor: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no, ¿qué cosa? Que no se descarriaron. Mira, tercera característica del amor de este pastor para con su oveja, que el amor de este pastor para con su oveja es paciente. Y vaya que fue muy paciente. Mira, imagínate conmigo aquel cuadro cuando el pastor encontró a su oveja. Después de una travesía de peligro, por fin pudo observar entre aquellos matorrales. Ahí estaba su oveja incrustada entre aquellos espinos. Y ahora imagínate la reacción del pastor. Cuando el pastor llegó y encontró a la oveja, empezó a regañarla por haber sido una oveja descarriada. ¿Fue así? ¿No fue así? Bueno, imagínate entonces el cuadro cuando aquel pastor encontró a su oveja, no la regañó, pero cuando la sacó empezó a golpearla por haber sido una oveja descarriada. ¿Fue así? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no fue así? Que no la regañó, no le pegó a pesar de que se había descarriado, a pesar que había sido una oveja rebelde. Bueno, entonces quiero imaginarme que después de haberla sacado de ese matorral, tuvo que haberla castigado por haber sido una oveja rebelde. ¿Fue así, de esa manera? Imagínate aquel cuadro. Cuando el pastor encuentra a su oveja, a pesar de haber sido una oveja rebelde, a pesar de haber sido una oveja que se descarrió, no la regañó, no le pegó y tampoco la castigó, sino que cuando encontró a su oveja allí entre aquellos espinos, el pastor corrió rápidamente donde se encontraba la oveja y con mucho cuidado empezó a hacer a un lado las espinas hasta que finalmente pudo liberar a esa oveja. Y cuando la tuvo en sus brazos, en aquellos tiempos tomaban aceite y con el aceite curaba una tras una las heridas de aquella oveja con cariño, con amor. Y después de vendarla, la Biblia dice que se regocijaba. Tomó a la oveja entre sus brazos, la colocó en sus hombros y ahora emprendió el camino de regreso, contento, gozoso, porque había encontrado a su oveja. Porque el amor de ese pastor para con su oveja es paciente. Y vaya que fue muy paciente. Dios, queridos hermanos, querida familia, el amor de nuestro pastor divino para con nosotros sus ovejas es exactamente igual. Dios te ama tanto que Él es paciente con cada uno de nosotros, aunque nos descarriamos, aunque desobedecemos, aunque no hacemos lo que Él dice. Dios te ama, que es paciente con cada uno de nosotros. Mira, en cierta ocasión se encontraba en la Ciudad de México una campaña evangelística. Y entonces cada noche llegaba gente así como estamos reunidos aquí. Y entonces de pronto, en la primer noche de campaña, antes de que el pastor subiera a comenzar a dar su campaña, empezar a predicar, observó que ahí en la entrada había un grupo, estaban los ancianos, diáconos, diaconisas ahí reunidos, estancados en la entrada. Y entonces el pastor le llamó la atención y corrió rápidamente a la parte de atrás, y cuando llegó observó que no le estaban permitiendo la entrada a un hombre que venía con la ropa rota, sucia. El olor no era un olor agradable, estaba borracho y no lo estaban dejando entrar.
El pastor abogó por esta persona y pidió a los ancianos, diáconos, diaconisas que le permitieran la entrada a este hombre. Y este hombre pudo entrar. Cuando entró, el hombre se sentó en la parte, habían 3 filas, y el hombre se sentó en la fila de en medio, casi en la parte del centro. Y cuando este hombre se sentó, la demás gente se hizo a un lado y ahí quedó solo. Y entonces el pastor pasó al púlpito y comenzó a predicar. Empezó a hablar del amor de Dios. Y no había pasado ni 5 minutos que el pastor había comenzado. ¿Y qué creen que sucedió con aquel hombre? Se quedó dormido. Y entonces aquel hombre de pronto empezó a roncar. Y entonces los ronquidos ya no dejaban que la demás gente pusiera atención. Y por eso más se empezaron a salir y dejarlo solo ahí. Y entonces terminó la campaña esa noche. Todos salieron, el pastor salió en la parte de atrás y no pudo alcanzar a ese hombre. No sabía quién era, ni de dónde venía, ni a qué había venido. Solo una diaconisa decía: pastor, ese es mi vecino, yo lo conozco muy bien, yo sé dónde vive. Llegó la segunda noche de campaña. El pastor, aquí en la parte de enfrente, volteaba a ver a la parte de atrás, observaba la iglesia muy bien, banca por banca, y no veía a ese hombre. Y entonces, antes de que él fuera a pasar al púlpito, a la iglesia, a la plataforma, a empezar a predicar, de pronto vio que nuevamente ahí estaba el alboroto en la entrada. Y entonces el pastor, contento, salió nuevamente a la parte de atrás y ahí estaba el borracho otra vez. Y entonces ahora venía más sucio, con un olor menos agradable. Y el pastor nuevamente abogó y la iglesia permitió la entrada de este hombre. Y ese hombre se sentó exactamente en el mismo lugar. Y entonces el pastor comenzó a predicar, empezó a hablar del poder de Dios para cambiar las vidas. Y no había pasado una vez más ni 5 minutos. ¿Y qué creen que pasó con este hombre? Se volvió a dormir. Terminó la campaña, el pastor no pudo alcanzarlo, pero la diaconisa le dijo: pastor, ese malvado hombre lo corrieron del trabajo por borracho. Es mi vecino, yo lo conozco muy bien. La tercera noche de campaña, el pastor pasó al púlpito, comenzó a predicar, observaba a la iglesia y no encontraba a ese borracho en esa noche. Terminó y el pastor se dirigió a la diaconisa y le dijo: hermana, ¿por qué no vino este hombre otra vez? Dijo: pastor, ese es un ingrato, lo corrieron del trabajo y ahora empezó a vender las cosas de su mamá donde él vivía para comprarse alcohol porque ya no tenía, y la mamá se cansó de él y lo corrió de su casa. Y ya no se sabe más de ese hombre. La cuarta noche de campaña, quinta noche de campaña, sexta noche de campaña. La última noche previa al sábado, el viernes por la noche, el pastor, antes de subir al púlpito, observó que otra vez estaba el alboroto ahí en la entrada. Y el pastor se alegró y corrió nuevamente a la parte de atrás a ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces cuando llegó le dijeron: pastor, mire quién viene allá a lo lejos. Y allá venía un hombre caminando despacio, y cada vez que se acercaba, la luz de la iglesia iba alumbrando que ese hombre traía unos zapatos bien limpios, un pantalón limpio, no estaba roto, una camisa, su chaqueta, y cuando se paró al frente estaba ese hombre bien peinado con un olor agradable. Ese hombre era el mismo borracho de las primeras 2 noches. El pastor se alegró. Cuando el pastor hizo el llamado esa noche, el primero que se paró para aceptar el llamado de Dios fue ese hombre.
El día sábado, cuando fue su bautismo, al terminar el bautismo, él pidió que le permitieran unos minutos en el micrófono, y este hombre habló a la iglesia y dijo: iglesia, yo sé que muchos me han preguntado a qué hospital yo fui, muchos me han preguntado con qué brujo yo fui, algunos me han preguntado a qué orfanatorio yo fui, algunos me han dicho a qué lugar de Alcohólicos Anónimos yo fui. Y él dijo: iglesia, yo no he ido a ninguno de esos lugares. Cuando en mi trabajo me corrieron, cuando mi propia madre me sacó de mi casa, dice, el único lugar que me abrió las puertas para que yo pudiera descansar y dormir, ¿qué lugar creen que fue? Fue la iglesia. Y dormía durante esa hora que el pastor predicaba. Pero esos primeros 5 minutos, dijo este hombre, yo escuché al pastor hablar del amor de Dios. Escuché al pastor del poder que Dios tiene para transformar las vidas. Y a mí, dijo este hombre, no me ha cambiado ningún hospital, no me ha cambiado ningún Alcohólicos Anónimos, ningún orfanatorio. Lo que ha cambiado mi vida fue el poder de Cristo Jesús, dijo este hombre. Y por eso entregué mi vida a Jesús. Querida familia, el amor de nuestro pastor divino para con nosotros es paciente. Y vaya que es muy paciente, que nos tiene paciencia para cuando tú decidas venir a los pies de Cristo Jesús. 3 características. El amor de Dios es individual. Segunda característica, el amor de Dios lo demostró al venir a buscarnos. Tercera característica, el amor de Dios es paciente con cada uno de nosotros. Y mira cómo termina diciendo Mateo. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos, ¿qué cosa? Pequeñitos. Dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Probablemente en algún momento de tu vida, querida familia, te has sentido perdido. Probablemente ha llegado el momento en el cual te has sentido confundido. Probablemente ha llegado esa ocasión en la cual has estado desorientado o desorientada. Y ha llegado el momento en el cual, como decimos allá en nuestro país, hemos querido tirar la toalla. Y ya no podemos más. Recuerda que Cristo Jesús te ama. Nunca olvides que Cristo Jesús te ama. Y yo quiero hacer una oración especial en esta mañana. Yo quiero invitar a todos aquellos o aquellas que en algún momento han llegado a ese callejón sin salida. Yo quiero orar por ti para que Dios pueda abrir esa puerta que nadie ni nada podrá cerrar, porque tú has confiado en Cristo Jesús. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús? ¿Quieres renovar ese pacto y decirle: Señor, fortalece mi vida, fortalece mi fe? De hoy en adelante quiero sentir tu amor y juntos, tomados de la mano, caminando hacia la patria celestial. ¿Ese es tu deseo? Mientras mientras Nicole nos canta esta alabanza, si ese es tu deseo, yo quiero invitarte a que pases acá al frente, a que te coloques de pie o allá en tu lugar. Yo quiero orar especialmente por ti. Vamos a escuchar este canto. Que sea para la honra y gloria de Dios. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor. Por el
el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el olor en esos tiempos pueda ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el olor en esos tiempos pueda ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Amén. Anoche yo estaba mencionando, vivimos una vida tan agitada que pareciera que estamos atravesando el mar agitado. Y yo decía anoche, pero aún esas olas tienen un límite. ¿Cuál es el límite de las olas? La playa. Ahí terminan las olas. Pero muchas veces para que el agua pueda apaciguarse, esa ola tiene que ser estrellada aún violentamente sobre la roca. Y a veces en nuestras vidas han sido golpeadas violentamente, pero es con un propósito, y es un propósito divino. Quizás hoy es el día que tú regreses a los brazos de Cristo. Cristo te está esperando. ¿Quieres entregarte a sus brazos? Colócate de pie. Yo quiero orar especialmente por ti. Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por ese amor que tú tienes para nosotros. Gracias, porque aunque te hemos fallado, pero tú siempre estás a nuestro lado, porque tú eres fiel. Y si tú has comenzado esa obra en nosotros, tú serás fiel para terminar esa obra cuando tú vengas por segunda vez. Señor, venimos ante ti tal como somos
Y nos entregamos a ti, Señor, con nuestros errores, con nuestros defectos, porque reconocemos que solo tú eres bueno y que tú tienes el poder para tomar nuestros corazones y transformarnos por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso nos entregamos a ti, para que tú puedas tomar el control de nuestras vidas. De tal manera que cuando tú vengas, estemos listos para poder vivir una vida eterna en la patria celestial. Señor, ven pronto, te estamos esperando. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Miro hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Sí, Dios, eres mi porción. A través de cada etapa de mi vida estás, en mis alegrías y en la soledad. Oh, nada de este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados andaré de tu mano. Es que ya no tengo que buscar, solo hay una verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Sí, Dios, eres mi porción, eres mi Dios.